Buenas noches con todos, que Dios los bendiga y bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta. Y como siempre tenemos que empezar leyendo y luego pasar a las explicaciones que corresponden. Así que me acompañan, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 2. No, capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3, versículo 1. Hasta el versículo 6. ¿Ok? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Amado Padre, gracias te damos por la porción que hoy vamos a compartir, vamos a meditar. Esperamos, Señor, que nos ayudes como siempre, extendiendo toda la ayuda que requerimos para una meditación y un entendimiento provechoso, por lo cual, Señor, que tu Espíritu Santo esté iluminando nuestras mentes y nuestros corazones, acomodando lo espiritual a lo espiritual y ayudándonos en todo momento a ser buenos oidores. Padre bueno, gracias por todo. Bendice a mis hermanos y guárdanos en estos minutos de meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A ver, no es extraño que en todo ámbito de la actividad humana siempre hayan personas que a veces se levantan contra nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, no falta quien sea su competidor, digamos, ¿no? Y a veces hay competidores que son un tanto deshonestos. Tiene usted una bodega, por allá abren otra bodega y la otra bodega, bueno, lo mira usted así con celos. A veces se saludan, pero a veces no, se rechazan. Y no falta el competidor que te hace alguna jugada, pues, ¿no? Te hace alguna jugada para desacreditarte, para echar abajo tu negocio. En el campo profesional también es así. A veces en oficinas y en empresas no falta quien sea, digamos, opositor de uno. Ya sea porque no le caes, ya sea porque superas su trabajo, te tiene envidia, o porque te quiere sacar, porque quiere poner alguna amistad en ese trabajo. Siempre hay ese tipo de cosas. No faltan las personas que se oponen a nuestra labor. Y lo curioso es que en el Evangelio también encontramos ese tipo de cosas. No faltan las personas que a veces se levantan y se oponen a la tarea de algunos ministros. Es decir, algunos, entre comillas, ministros del Evangelio hacen cosas contra otros ministros del Evangelio. Y todo esto lo único que hace es perjudicar la obra del Evangelio. Entonces, en el ministerio, a pesar de que uno pueda tener
personas que no comparten su misma línea de doctrina, pues que vayan por ahí, ¿no es cierto? Que vayan por ahí. Finalmente Cristo es predicado, dice el apóstol Pablo. Por contienda o por vanagloria, Cristo es predicado, porque el Señor será quien juzgue a todos. Los que son maestros del Evangelio, dice el hermano Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque vamos a ser juzgados más severamente, a eso se refiere. Entonces, entrar a la tarea del Evangelio no es cosa sencilla. No, yo soy médico, entonces no me va bien en tal clínica, yo sencillamente me retiro y me busco otro consultorio, otro hospital, no sé, pues no. Veo cómo salgo adelante o abro yo mi propio consultorio. Pero cuando se trata del Evangelio, no es así. En el Evangelio determina mucho el tipo de relación que tiene el ministro con la congregación. A veces hay congregaciones que resisten al pastor, a su ministro, porque posiblemente ese ministro haya subido al púlpito después de otro ministro. Ese otro ministro, a veces sucede que algunas iglesias, el pastor parte a la presencia del Señor y el reemplazo que de alguna manera se dio no es del agrado de muchos hermanos. De algunos hermanos dicen, no, yo con este no voy ni a la esquina. Y empiezan los problemas. Y porque la idea no es ir a la esquina, es ir a la casa del Padre. Entonces para eso tenemos que mantener una unidad, la unidad de la fe. Y nunca un reemplazo o alguien que reemplaza a alguien va a llenar la casilla como el otro que se fue. No es así. Pasa, por ejemplo, en el fútbol. Si no juega fulano, no hay quien lo reemplace, hermanos. Y el equipo juega como si fuera cojo. No se puede. En el Evangelio, la relación del ministro con la iglesia es determinante para que haya provecho, haya crecimiento. Si la iglesia resiste al ministro, el ministro siempre tendrá problemas para hacer su labor. Si la iglesia y el ministro van de la mano, entienden lo que tienen que hacer, cuál es la responsabilidad de cada uno, el ministro es competente en su ministerio y sabe que su competencia viene de Dios, la labor va a ser buena porque la congregación lo recibirá. Bien, entonces uno se pregunta cuál era el tipo de relación de Pablo con la iglesia de Corinto. Entonces volvemos a repetir, la iglesia de Corinto fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Cuando Pablo llegó a esta ciudad, porque el Espíritu Santo lo guió a esta ciudad, no existía iglesia, no habían creyentes. Entonces Pablo predicó el Evangelio con sus ayudantes y allí nació esta iglesia, la iglesia de los Corintios, que se congregaban en muchas casas en esta ciudad y él enseñaba, ya estaba entregado a la enseñanza todos los días enseñaba, como en Éfeso, todos los días. Pero Corinto como ciudad era muy diferente a Éfeso, por ejemplo, o a Tesalónica, donde también el apóstol Pablo estableció iglesias. La iglesia de los Corintios eran buenos hermanos, pero no todos eran buenos hermanos. Algunos eran hermanitos un poco complicados, siempre hay hermanos un poco difíciles. Y el problema llega cuando Pablo ya no está en Corinto, porque él termina un tiempo de predicación, la iglesia ya se estableció. Entonces Pablo tiene que ir a otra ciudad, se va a Éfeso. Y en esa instancia llegan a Corinto otros, entre comillas, hermanos, que supuestamente son ministros del Evangelio, los cuales traen cartas de recomendación. Y esas cartas de recomendación son escritos de personas que los respaldan a ellos. Entonces uno pregunta, ¿quiénes son esas personas? Porque a este señor nadie lo conoce, pero ¿quién dice que este señor es lo que dice esta carta? Esta carta dice que este señor es ministro del Evangelio y que los que están firmando acá solicitan pues el respaldo y todo el asunto. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que dicen? Cuando Pablo llegó a la iglesia, a la ciudad de Corinto, no existía iglesia.
Pablo predica el evangelio y hay conversiones. Se forma la iglesia. Nadie le dijo, perdón, pastor, ¿tiene usted una cartita de recomendación? Si así se lo hubieran pedido, Pablo les hubiera mostrado su recomendación. ¿Cuál es su recomendación? Cristo. Les voy a explicar dentro de un rato cómo es este asunto. Pero vuelvo al tema. Cuando Pablo sale de la iglesia, vienen otros y se llaman, se autodenominan maestros, profetas y apóstoles. Pero ¿quién los reconoce? Como no son conocidos, ellos traen cartas de recomendación. ¿Y de dónde vienen ellos? Normalmente ellos vienen de un sector judío, de la iglesia cristiana judía. Pero la iglesia cristiana judía no miraba con buenos ojos a Pablo. Y habían muchos judíos muy recalcitrantes, muy conservadores, que no aceptaban el evangelio total que predicaba Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo se daba a los gentiles, predicaba el evangelio a los gentiles y no les exigía cosas de los judíos, como por ejemplo, hermanos tienen que circuncidarse, hermanos tienen que guardar el día sábado, hermanos tienen que guardar toda la reglamentación dietética de los judíos. No comer esto, no comer el otro, no comer aquí, no comer allá. Bien, Pablo nunca les impuso carga alguna a los gentiles. Entonces estos judíos decían, Pablo está alterando el evangelio, porque la salvación es por Jesucristo y por guardar la ley. Así decían estos. Pablo decía, la salvación es por gracia, es por creer en Jesucristo y se acabó. Entonces ellos decían, no, Pablo está pervirtiendo el evangelio. Estos señores habían hecho una mezcla y esa mezcla lo que hacía era invalidar los efectos del evangelio. Si tú predicas así como ellos, matas la espiritualidad de una iglesia. Entonces, cuando Pablo sale, estos señores llegan y lo que hacen es se instalan en Corinto. Y lo primero que tienen que hacer es empezar a desacreditar a Pablo y decir, Pablo no es apóstol porque él nunca estuvo con los 12. Los 12 fueron Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Sutano, ya, todos ellos. Pablo no estuvo ahí. En segundo lugar, Pablo nunca salió de Jerusalén. En tercer lugar, Pablo nunca trajo cartas de recomendación. Entonces, Pablo no es un verdadero apóstol. No es un verdadero ministro. Y su enseñanza es una enseñanza equivocada. Tenemos que cambiar estas cosas porque Pablo enseñó equivocadamente. Entonces, como la gente es, digamos, nueva en estas cosas, empezaron algunos a creer y desacreditando a Pablo, los hermanos empezaron a aceptar enseñanzas que no eran correctas. Pero a Pablo le llega pues los informes donde dicen que estos señores están desacreditándote, diciendo que tú nunca trajiste cartas de recomendación, por lo tanto nadie te respalda. Y si nadie te respalda, tú no eres lo que dices que eres. Es como que, por Dios, yo soy médico. Bueno, si soy médico, para que yo pueda ejercer la medicina, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Haber estudiado medicina en una universidad, haber terminado, haber aprobado y haber presentado mi documentación para recibir mi bachillerato. Y con eso ir y sacar mi título y presentarlo al colegio médico para que se me pueda dar la autorización. Tengo colegiatura, entonces puedo yo ejercer la medicina. Puedo recetar, puedo operar, todo lo que tú quieras. Pero si yo termino la universidad, soy un excelente alumno, pero no tengo mi certificación adecuada y correcta, yo no puedo ejercer la medicina porque no estoy autorizado. Bueno, si yo digo que soy abogado, debo de tener título de abogado y debo tener una colegiatura en el colegio de abogados. Pero si yo digo que he estudiado Derecho en la mejor universidad, pero no tengo título, yo no puedo firmar como abogado. Yo no puedo representar a alguien ante las autoridades. Puedo saber mucho, puedo hacer escrito, todo lo que tú quieras, pero no soy abogado.
¿Qué pasa con el ministro? ¿Es igual con el ministro? Yo tengo un curso los días martes quincenales que se llama, ¿cómo se llama? Sí, se llama Formación para el Ministerio Pastoral, porque hay un curso que es Formación para Líderes. Este es Formación para el Ministerio Pastoral. ¿Quiénes están allí? Todos los hermanos que aspiran al ministerio. Bien. Entonces, lo que están haciendo los hermanos es aprender un poco de muchas cositas que se les puede enseñar, y cuando ellos terminen, yo tendré conceptos de ellos, los que aspiren al ministerio, habrá que evaluarlos y habrá que encaminarlos. ¿Ok? Bien, ¿quién avala lo que ellos son? Bueno, pues el pastor que los formó, digamos. Pero al pastor, ¿quién lo avala? ¿Dónde está la documentación que dice que este señor es pastor? Esa es una pregunta muy interesante. En algunos países no se puede ejercer el pastorado en una iglesia si es que uno no se inscribe como pastor en un colegio de pastores, una colegiatura, así como colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegio de abogados, colegio de médicos, colegio de pastores. Entonces, si yo no estoy inscrito, yo no puedo ser pastor principal, entonces no puedo recibir remuneración porque no estoy autorizado. Esa es una ley que establece el Estado. Acá en el Perú no es así. Acá en el Perú es diferente. Como hay libertad de culto, entonces las iglesias se establecen y no tienen que pedir permiso, y el señor que enseña la Biblia no tiene que tener una colegiatura. Pero ¿eso es así? ¿Debe ser así? ¿O no debe de ser? ¿Quién dice qué cosa es uno? Repito, si yo digo que soy médico, debo tener un título. Pero si yo digo que soy pastor, ¿debo tener un título? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿Quiénes creen que sí? Nadie. ¿Quiénes creen que no? 3. Los demás, ninguna de las anteriores. Es curioso, le voy a decir por qué, para que vean cómo es diverso el mundo cristiano en un país como este. Es muy, muy diverso. Normalmente las iglesias están agrupadas bajo denominaciones. Las denominaciones son asociaciones que agrupan iglesias locales. Esta, por ejemplo, es una iglesia local. Entonces, una denominación está conformada por muchas iglesias locales. Bien, una vez que se forma la denominación determina cómo es y cómo se forman los pastores y cómo se acreditan a los pastores. La denominación establece en sus estatutos. Entonces dice, para que uno sea pastor en nuestra denominación, tiene que haber pasado por el instituto bíblico, tiene que haber aprobado, tiene que haber estado así, 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 y solo ahí le dan su título, ministro del Evangelio. Entonces el hermano va y postula a una iglesia y le dicen, hermano, su título, no, yo no acabé, entonces no lo acepto, no, diácono nomás, no puede llegar a ser pastor. Pero viene otro y dice, no, yo sí tengo los cursos y tengo mi título, dice aquí, ministro del Evangelio. Ah, ya, entonces el hermano sí puede ser. Entonces, ¿quién dice que puede ser? Un papel. Pero todavía no hemos evaluado las personas, no sabemos cómo son las personas. Porque un papel no hace a un pastor, un papel no hace a un ministro. No hace. Un instituto no hace a un ministro. No lo hace. Pablo, en el judaísmo, él era un doctor de la ley. Es decir, era un maestro del Antiguo Testamento y de toda la interpretación que se hacía del Antiguo Testamento. Pero cuando él llegó a Cristo, todo lo que era en él motivo de jactancia, Pablo lo estimó como basura. No sirve. Mis títulos no sirven. Mis logros no sirven. Mis estudios no sirven. ¿Por qué? Porque yo no voy a enseñar lo que aprendí en el judaísmo.
Yo voy a enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no lo enseñaban en la cátedra de Moisés ni en las sinagogas. Cristo mismo tuvo que enseñarle a Pablo. Pero algo que no sacó Pablo de esa enseñanza que duró 3 años, Jesús no le dio un certificado a Pablo. No, cuando terminó, el Señor Jesús no le dijo: Pablito, no te vayas, aquí está tu diploma. Cuando alguien te pregunte, aquí mira, aquí está mi firma, Jesucristo el Señor. Entonces Pablo hubiera ido por todo lugar con su diploma. ¿Quién te dio ese diploma? Jesucristo. Ahí está su firma y su huella digital. Entonces todos dirían: nadie tiene ese diploma. Pero Pablo no llevaba ningún diploma. Entonces, ¿quién decía que Pablo era un ministro? ¿Qué decía que Pablo era un ministro? En cambio, estos falsos maestros, falsos apóstoles, sí traían de estas cartas un montón. Entonces ellos decían: Pablo no tiene, nosotros sí tenemos. Ni siquiera él se puede recomendar a sí mismo. Pablo dice: ¿tenemos necesidad de recomendarnos a nosotros mismos? Es un poquito feo. Por ejemplo, están buscando pintor, ¿ok? Y yo llego y digo: ¿están buscando pintor, señor? Sí. Yo soy pintor. ¿Usted es pintor? Sí. ¿Y cómo así? Bueno, yo he pintado, y entonces yo empiezo a hablar de mis logros personales, ¿ok? Ya, que podrían ser ciertos, no podrían ser exagerados, podrían ser mucho menos de lo que yo estoy diciendo, pero esa recomendación es mía. O sea, yo puedo manejar mi propia recomendación. La persona que me va a contratar me mirará y dirá: ¿será cierto? Yo pinté un edificio de 25 pisos solito. ¿Será cierto? Yo amarraba mi soga en la punta y así me colgaba y pintaba con brocha. ¿Será cierto? ¿Cuál fuere? ¿Cuál fuere? A veces es un poco feo cuando la gente se autorrecomienda. Pablo dice: ¿tenemos necesidad de recomendarnos nosotros mismos? ¿Ante quiénes? Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes: ¿ustedes necesitan ver mis títulos para saber que yo soy su pastor? ¿No necesitan ver? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Si lo quiere ver, venga mañana a las 9:30 a mi oficina y se los muestro. Mi bachillerato en teología, mi maestría en teología, mi doctorado en ministerios, mi doctorado en teología, mi doctorado honoris causa, se los muestro. Usted va a entrar a mi oficina y no va a ver ninguno de ellos en ningún diploma, en ningún cuadro en la pared. ¿Saben por qué? Porque mi carta de recomendación son ustedes, no son papeles. Porque si yo no fuera lo que digo que soy, ustedes no existirían. ¿Me entienden? ¿Me entienden? La carta de recomendación del apóstol Pablo son los corintios. Si no existían ellos, mis queridos hermanos. Cuando él llegó, Corinto era peor que Las Vegas. Era Sodoma y Gomorra griega. Era inmoralidad a más no poder. Allí fue Pablo a predicar. De toda esa inmundicia sacó Pablo personas. Bueno, mire, a ver, por ejemplo, para que más o menos me entiendan, ¿ya? ¿Dónde está esta partecita? Ya está en 1 Corintios. Mire ustedes. Lo vamos a encontrar por aquí si ustedes me tienen un poco de paciencia. Y acá está. A ver. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. A ver. Versículo 9 en adelante. Vamos a leer, dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Pues eso es una norma, es una máxima. Los injustos no van a entrar al reino de Dios. No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos, es decir, en la congregación había de esta gente. Claro, había de todo un poco, como en toda congregación. Claro, toda congregación. ¿Quién no hay en las congregaciones? Solo que nosotros no sabemos, pues. No sabemos. Tú te sientas al costado de alguien que no sabes qué fue antes de Cristo. ¿Ah? De repente era uno de la banda de los destructores. No sabes. No sabes quién haya sido este señor o esta señora. ¿Quién habrá sido esta señora que me sonríe todo el tiempo? ¿Qué habrá sido esta señora? Nadie sabe qué fue. Lo que hayamos sido, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando Pablo llegó a Corinto, allí no habían santos, todos eran pecadores. Entonces Pablo se propuso a predicar el evangelio y predicó día y noche. Y estaba con temor y temblor por la clase de ciudad que es. Y predicó el evangelio y la gente empezó a convertirse. Y la gente se convirtió y aprendió y la gente fue rescatada. ¿Quiénes? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y más se convirtieron al Señor. Dejaron atrás los vicios, la maldad, la vida de pecado, la vida de inmoralidad, y ellos dieron su paso adelante, se identificaron con Cristo, se bautizaron en agua y estaban todos los días escuchando la enseñanza del evangelio. Sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Esa es la recomendación de Pablo a donde vaya. Entonces, cuando Pablo llegaba a una ciudad, le preguntaban: hermano Pablo, ¿usted ha abierto una iglesia en Corinto? No lo podemos creer. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo le tomó? Bueno, estuve 1 año y medio en Corinto predicando día y noche. Oiga, pero los corintios son gente brava. Esa gente, no, es como todos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios es misericordioso. Pero le costó a Pablo, pero ahí estaba la iglesia. Entonces Pablo no tenía que llevar ninguna recomendación a ningún sitio. La labor que él realizaba aquí y allá era su carta de recomendación. Pero como estos señores, queriendo entorpecer el ministerio de Pablo y queriendo desacreditarlo, decían que él no tenía cartas, algunos hermanitos complicados de la congregación decían: no, sí, eso es cierto. Yo nunca vi un papel, yo nunca vi una hoja, yo nunca vi un título. Nunca. Alguna vez les conté, el señor ese, cuando estábamos en el centro cívico, que me lo mandaron, terminó el culto, yo estaba arriba en el escenario y subió y me dijo: siervo, ¿cómo está? Que esto, que el otro, Dios lo bendiga, parece que Dios lo bendice. Así, ¿cómo está, hermano? Sí, yo soy pastor y bueno, pasé por acá y quería pedir una ofrendita para casa. Pero si usted es pastor, que su iglesia lo sostenga. ¿O no es pastor? ¿No dice que es pastor? Me miró. Me dijo: Jehová reprenda al diablo. Porque no le di dinero, porque no le doy la ofrenda. Usted me reprende así, como si fuera yo qué. Si usted dice que es pastor, ¿dónde está su iglesia? ¿Qué hace usted acá? Si usted es pastor, vaya a su iglesia. ¿No dice la Biblia: el obrero es digno de su salario? ¿No pondrás bozal a buey que trilla? ¿Quién es soldado a sus propias expensas? Los ministros que trabajan en predicar y enseñar son dignos de doble honor, que significa doble salario. Vaya a su iglesia, pues, hermano. ¿Qué viene usted a pedir ofrenda a iglesia extraña?
El hombre se puso así, dijo, bueno, lo que pasa es que yo no tengo iglesia. Empiece por allí, pues. Entonces no venga con el cuento de que usted es pastor. ¿Qué quiere, una ofrenda? Bueno, fulano, dile al tesorero que le den una ofrendita al hermano. Pues si dice que es pastor, ¿dónde está el rebaño? ¿No es cierto? Yo soy pastor. Bien, ¿cuál es su rebaño, Señor? Aquí en Girón y Auyos tenemos 3 puertas. Si usted viene con carro, entra por el 145. Si viene solo, entra por el 171, 165. Y si trae a sus niños, por el 171. Ahí está la congregación, la que el Señor levantó en este lugar. Pero se necesita enseñanza, se necesita predicación, se necesita cuidado. Esa es la carta de recomendación. Entonces volvemos al texto, 2 Corintios capítulo 3. Habiendo dicho todo lo que hemos dicho, vamos ahora a leer, dice versículo 1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Es decir, cuando Pablo salió de Corinto les dijo, hermanitos, a ver si me hacen una cartita para que cuando yo vaya a un sitio me crean que yo fui pastor de ustedes. ¿No? Pablo no necesitaba cartas de recomendación. Bueno, vamos. Nuestras cartas, dice Pablo, versículo 2, sois vosotros. Escritas, ¿dónde? En nuestros corazones. Es decir, cuando yo voy a algún sitio, dicen, sea Chimbote, el sur, donde vaya, de Jesús vive, dicen, nuestro pastor Ángel ha venido a visitarnos. Digo, perdón, yo no soy su pastor. Yo soy pastor de la iglesia de Lima. Allá están mis ovejas. Su pastor es este señor que está acá, que me invitó. Yo no soy su pastor. Esta iglesia, según este texto, está escrita en mi corazón. A donde yo vaya, yo siempre voy a tener a la iglesia Jesús vive en mi corazón. Ustedes son mi carta, escrita en mi corazón. No tengo que llevar un papel a ningún sitio. No tengo que decirle, por favor, háganme una cartita, hermanos, para que alguien me crea. No. La gente sabe perfectamente. Los que andan en el Evangelio saben cómo funciona este asunto. Yo no necesito. Pablo no necesitaba. Dice, versículo 2 nuevamente, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En segundo lugar, ustedes como carta están escritas en mi corazón, pero ustedes mismos son cartas de Cristo, cada uno de ustedes. Es decir, mira, donde tú trabajes, ¿ok? Donde tú trabajes, donde tú estés, donde tú vivas, si alguien en ese lugar sabe que tú eres evangélico o cristiano, tú eres una carta de Cristo en ese lugar. La gente va a leer el evangelio en tu vida, en lo que tú hagas, en lo que tú hables, como tú seas. Porque terrible es que digan, este evangélico es un borracho, este evangélico es un ladrón, este evangélico es un así, este evangélico le pega a su mujer, Qué pésimas cartas, ¿no? Obviamente que mal. No paga sus deudas. Mal. Entonces, la gente que lee esas cartas nunca quiere venir a una iglesia. Porque dirá, si así son estas ovejas, ¿cómo será su pastor? Su pastor será el lobo. Es obvio. Ese es el gran problema. Cuando tú pones en tu carro, por ejemplo, así, yo amo a Cristo, entonces tienes que manejar excelentemente bien, respetando los semáforos, todo el reglamento de tránsito. ¿Me entiendes? Si tú te pones un polo que diga
Jesucristo es la respuesta, es decir, que tú eres cristiano, entonces tú tienes, pues, estás evidenciando que tú tienes fe en Cristo, fe viva en Cristo, tienes que ser una persona a carta cabal. Como una vez me dijo un hermano, un teólogo, estando en la puerta del colegio de mis hijos, me dijo, si tú pones en este colegio cristiano tal, significa que cruzando estas puertas todo acá es cristiano. Desde el portero es un buen cristiano, los profesores, personal, todo es fe y buenos cristianos. El problema es que no es así, pues. No puede ser que un pastor esté acusado por su hija por violación y los noticieros lo sacan. Yo digo, ¿está mintiendo la chica? ¿Está mintiendo el pastor? Finalmente, ¿cómo es ese asunto? Pero feo, ¿no es cierto? Como decía mi mamá, si el río suena es porque piedras trae. Porque si es verdad, el Señor está ahí campante, ¿ah? No, ustedes son cartas expedidas por los pastores, pero son cartas de Cristo. En ustedes se escribió, no con tinta se escriben en estos papeles, pero en los creyentes se escribe con el Espíritu Santo, en nosotros, ¿ok? No como si fuera la ley en tablas de piedra, como Moisés, que tuvo que agarrar unas tablas de piedra y Dios escribió los 10 mandamientos. No, en nosotros Dios escribe en nuestros corazones. O sea, donde va el evangelio, más allá de tu mente, es en tu corazón. Allí se escribe, allí se graba el evangelio. Porque si solamente está en la mente, funciona cuando yo quiero. Pero si está en mi corazón, de eso se va para todo mi ser, porque del corazón fluye la vida. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Claro, si yo estoy 5 años en una iglesia, estoy 5 años expuesto a la obra del Espíritu Santo en mi corazón. Entonces son 5 años de estar perseverando. Definitivamente muchas cosas deben haber cambiado en mí. En 5 años. Muchísimas cosas. En 10 años. ¿En qué se diga? 15 años en el Evangelio. Pero si el corazón permanece todavía endurecido, hay que meterle cincel a ese corazón. No se puede grabar con el Espíritu, sino a punta de cinceladas. Versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Bueno, pues, entonces, la competencia de un ministro. La competencia de un ministro no lo da sus estudios, debe de estudiar. Pero la competencia no lo da el seminario, el instituto bíblico. No. Tú puedes haber tenido buenos maestros en el Evangelio. De hecho, es una bendición tener un buen maestro del Evangelio. Okay. Pero tu competencia para el ministerio, si tú vas a ser ministro del Evangelio, no proviene de eso. La competencia para el ministerio proviene de Dios. ¿Ok? Todo lo demás es complementario, en menor cuantía y valía. Claro, ¿por qué? Porque si yo voy a ser ministro del Evangelio, yo debo de leer bien la Biblia, yo debo de hablar bien, yo debo de saber estudiar. Ministro del Evangelio no inventa cosas. Ministro del Evangelio no, como dicen, no es un palabrero. No. El ministro del Evangelio tiene que ser el mejor estudiante de la Biblia de la iglesia, porque su trabajo es con la Biblia. ¿No es cierto? Bueno, estar bajo esos ministerios, como el de Charles Stanley y como muchos otros, es una bendición. Esos señores que han estado con él años, esos señores saben y entienden el Evangelio muy bien, porque tuvieron un gran maestro. Pero a la hora de predicar el Evangelio, debes de tener competencia de Dios.
Dios tiene que hacerte eficaz en el ministerio. Y Pablo dice, nosotros no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Es que yo, mano, he estudiado mucho. Es que yo he estudiado todos estos grados. Me he pasado yo 10 años estudiando. Eso no te hace competente. La competencia viene de Dios. No es que yo he nacido así, con estas capacidades. Mi cociente intelectual es 180. 180 es un genio, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Alguno sabe? Tampoco sabemos eso. No importa. Pero, no. Imagínense que genios como, por ejemplo, Tomás Alva Edison. ¿Saben quién es Tomás Alva Edison? Bueno, es uno de los más grandes inventores del siglo XX. A ese, en su colegio, su profesor pensaba que era retrasado mental, porque nunca hablaba. ¿Por qué nunca hablaba Tomás Alva Edison? Porque siempre andaba pensando, nunca hablaba. Edison no respondía. No respondía. Lo mandaban a su casa porque no avanzaba. Lo que pasa es que él era un genio. ¿Me entiendes? No era ordinario, era superior. En el Evangelio, Dios no está buscando a los superiores, ni a los mejores. Dios no busca a los campeones. Dios solamente busca un instrumento que Él pueda usar. Nada más. ¿Ok? Tú llevas tu carro a una mecánica. Las herramientas no salen de las cajas de herramientas y solitas trabajan como si fuera casa embrujada. Así no es. No, tiene que venir un señor y le pregunta, ¿cuál es el problema, señor? Tengo problemas con este asunto. Ya, entonces él se entiende muy bien y va y saca las herramientas que necesita, desarma todas las cosas. O sea, las herramientas son útiles y son recontra útiles, pero en las manos de alguien que las sabe usar. Nosotros somos instrumentos, quien debe de usarnos es Dios. La competencia siempre viene de Dios. La llave no hace nada si es que la mano del mecánico no la usa. Nosotros no hacemos nada si Dios no nos usa. Entonces, nuestra competencia proviene de Dios, dice versículo 5, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, Pablo está dándole una chiquita a esos señores judíos. Esos se llama judaizantes. ¿Qué significa? Que ellos quieren obligar a los gentiles a ser como judíos. Y eso es un retroceso. Ellos tienen que avanzar a Cristo, no retroceder a la ley. Pero estos judaizantes los obligan a retroceder. Entonces Pablo le dice, nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Pablo no es un judaizante, no, él predica el evangelio. Vano sería predicar doctrinas judías, porque eso solo es letra. La letra mata, dice Pablo, mas el espíritu vivifica. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay que entender bien esto. Esta es letra. ¿Ok? Cuando los españoles vinieron a conquistar América, vinieron con esto en la mano. ¿No es cierto? El que se entrevistó con Atahualpa en Cajamarca fue el padre fulanito de tal, y él entregó una Biblia a Atahualpa, y Atahualpa en su vida había visto un libro, pues. Entonces no sabía qué coser, miró así. Lo tiró. Porque como el Inca es casi como Dios en el imperio incaico. Se dijo, esto no es nada. Y fue la orden para que los españoles ataquen.
y con Biblia en mano y arcabuz mataron. Evangelizaron matando gente. El holocausto judío se queda chiquito. ¿Sabes cuántas personas murieron en la conquista del Perú? ¿Cuántos millones? No te imaginas. Fue una conquista que no solamente trajo muerte violenta. Los españoles trajeron todas las enfermedades europeas a América. En América no existía gripe, no existía enfermedades venéreas, no existía un montón de enfermedades. Los españoles trajeron todo eso. ¿Qué COVID ni qué COVID? Pero todo fue con la Biblia, ¿no? Había que cambiar los nombres, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar tal y tal. Y si no te convertías, arcabuz, Señor. La letra mata, pues, pero el Espíritu vivifica. Nosotros no predicamos letra, predicamos Biblia. Y como la competencia viene de Dios, el Espíritu Santo es el que vivifica la letra. Los judaizantes solo traían letra, no traían Espíritu Santo, porque Dios nunca los había enviado. Entonces Pablo se los aclara para que estos hermanos entiendan. Cartas de recomendación no necesitamos, dice Pablo. Recomendarnos nosotros mismos es vanidoso. Pablo podría recomendarse a sí mismo, pero ¿eso vale de algo? O sea, ¿tiene valor? No, en el mundo espiritual esas cosas no tienen valor. Al diablo no le interesa dónde estudiaste. Al diablo no le interesa si tu Biblia es de 20 soles o es una Biblia de lujo de 250 soles. Al diablo no le interesa si cantamos con instrumentos modernos o con solo una guitarra de palo. Al diablo no le interesa nada. Al diablo solo le interesa si el Espíritu Santo está o no está. Porque si está, el diablo no puede hacer nada. Si no está, entonces el diablo tiene lugar allí. La competencia siempre viene de Dios. Recomendaciones, el resultado. Si yo soy maestro, entonces el resultado es que mis alumnos aprenden, pues. Claro. En el colegio no había opción, porque si entrabas en abril, bueno, en mi época se entraba en abril al colegio y venía, y nosotros decíamos, ay, ¿quién nos tocará? ¿Quién nos tocará? ¿Quién nos tocará? Ojalá no sea el profesor fulano, porque ese le pegaba a todo el mundo. Y entraba un profesor y decían, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantarlo hasta diciembre este señor. No hay opción, porque es obligado. Pero en el Evangelio no es así. En principio, nadie debe ser obligado. Y todos tienen que ser competentes. Y según el ministerio tiene que haber resultados. Si soy maestro, mis alumnos tienen que aprender. ¿Ok? Si yo empiezo un aula con 10 alumnos y al final, a la mitad del curso, mejor me quedan 2, tengo que empezar a dudar si realmente mi llamado es ser maestro, o alguna falla hay en mi enseñanza, o hay algo que no está bien. Si yo soy pastor que mata iglesias, no soy pastor. Porque hay pastores que hacen eso, matan las iglesias. Consiguen una iglesia, suben y después la matan. Porque hacen tantas locuras que la gente dice, no, yo me voy. Yo me voy de esta iglesia. Competencia. Y eso se aplica también en todo, ¿no? En todo lo que es el servicio cristiano. Si tú eres un servidor del Señor, tienes que buscar que tu competencia, tu eficacia, provenga del Señor. Si proviene del Señor, tus capacidades serán utilizadas de mejor manera. Si tienes talentos naturales, si tienes habilidades naturales, Dios las utilizará mejor y mejor. ¿Ok? Es como tener un cuchillo con filo. Para un cirujano, el bisturí.
¿Ha visto cómo hacen los carniceros? El carnicero tiene un cuchillo más filudo que mandaba hacer, y yo cuando veo que corta, digo, se va a cortar, por Dios, se va a cortar. Digo, señora, más despacio, se va a cortar. No, joven todavía me dicen, no, joven, ya uno ya tiene experiencia ya. El otro día que compraba así la carne, cuando me dio la bolsa y agarré mi mano y tenía sangre. Dije, ¿dónde tengo sangre? Y la bolsa había sangre. Y el dedo del carnicero estaba sangrando. Se había cortado. Le dije, oye, ¿vas a ensuciar la carne con la sangre? Ponte algo. ¿Cómo es el instrumento, no? Hay que saber usarlo. Y Dios sabe usarnos. Él nunca se corta, tampoco se quema. Y Él escoge. Por eso dice Pablo, instrumentos escogidos. Pablo era un instrumento escogido por Dios. En su conversión, Jesucristo le dice, instrumento escogido me es para predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, esforcémonos en el Señor, busquemos al Señor, su competencia, ciertamente preparémonos, estemos lo mejor preparados para que el Señor nos pueda usar donde Él quiera usarnos. Amén. Eso es todo por esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos y dar las gracias al Señor.